Jóvenes de la sección K, tengan todos buenas tardes. Un tanto de disculpas por empezar tardíamente esta clase. Vean, comentarles pues que ya sus notas fueron debidamente reportadas, por un lado, y por el otro lado, indicar que el día de hoy seguiré platicando algunos elementos teóricos importantes acerca de esta garantía constitucional que se conoce como el amparo. Ya hemos logrado dilucidar en el ínterin de las clases que di de manera presencial y virtual sobre las incidencias procesales en materia de amparo. Y en él pues hicimos un abordaje sumamente interesante que fue objeto de una comprobación de lectura en la que van desde empezar explicando si el amparo es un recurso o si el amparo es un verdadero proceso constitucional, para ir más adelante definiendo qué es el amparo y posteriormente ir estableciendo los grandes principios rectores que deben de observarse para el buen planteamiento de una acción constitucional de amparo. Y me refiero básicamente a los principios de presentación del amparo en el plazo legalmente establecido, principio de definitividad procesal y principio de agravio personal y directo. Luego empezamos ya a definir qué sucede cuando se plantea ya la demanda en materia de amparo, qué requisitos deben de observarse, qué hace el tribunal al conocer del amparo, si hay omisiones, fija un plazo de 3 días para que se puedan dirimir esos previos que interpone el tribunal. Hablé también acerca de la naturaleza jurídica del amparo, de lo curso, y en qué caso se da por terminado o concluido un proceso constitucional de amparo, en el que hablamos precisamente de la desestimación y hablamos también del sobreseimiento en materia de amparo. Bueno, queda debidamente claro entonces establecer que esta institución del amparo opera en el ámbito del derecho político y evidentemente en el ámbito del derecho público y de nuestra materia, el derecho procesal constitucional. Entonces, tratar de seguir estableciendo que el amparo opera como un instrumento o una garantía contra la arbitrariedad. Cuando se es objeto de un atropello por parte de la autoridad, cualquiera ésta sea, y que ha actuado precisamente fuera de sus competencias, fuera de sus atribuciones legales o excediéndose en ellas, generalmente vulnerando derechos o garantías establecidas en la propia Constitución. Se considera pues que quien regularmente viola derechos fundamentales o pone en peligro una amenaza de violación son precisamente los poderes públicos, ¿verdad? Entonces, así las cosas, el amparo viene a funcionar como una garantía contra la arbitrariedad y precisamente protege a las personas en contra de las amenazas de violaciones a sus derechos o en su defecto restaura el imperio o vigencia de los mismos cuando la violación hubiese ocurrido. Así está establecido en el artículo 8 del decreto constitucional, que es precisamente la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Este es un primer elemento importante entrar a conocer. Entonces, el procedimiento de la acción de amparo está sujeto a que el trámite debe de ser inmediato. Y esto está establecido en la propia ley de amparo al indicar que los jueces o magistrados, cuando se endereza una acción constitucional de amparo y que por razones de su competencia les corresponde conocer, deben darle
prioridad, deben darle prioridad en relación a, al asunto que ellos estén conociendo, si es de jurisdicción ordinaria, tienen que darle prioridad precisamente al amparo que se esté interponiendo, ¿verdad? Esto, tanto jueces como tribunales y salas están obligados a tramitarlos el mismo día en que se presenta, solicitando de inmediato los antecedentes del caso o el informe circunstanciado a la persona, a la autoridad o funcionario o empleado contra el cual se ha presentado. La respuesta de ese requerimiento se debe dar en un plazo no mayor de 48 horas más el de la distancia. Cuando se nos habla del término o el plazo de la distancia es cuando, digamos, el amparo se interpuso aquí en la ciudad de Guatemala y la entidad tiene su sede, digamos, en Zacapa, pues regularmente se le dan 2 o 3 días más por razones de la distancia. Si no se cumple con esta obligación de remitir el informe circunstanciado, ya lo expliqué la vez pasada, se decretará la suspensión provisional del acto, resolución o procedimiento reclamado. Extremo que así se encuentra regulado en el artículo 33 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Insisto, artículo 33. Veamos qué dice el artículo 33 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Sí, el artículo 33 en su epígrafe dice: trámite inmediato del amparo. Los jueces y tribunales están obligados a tramitar los amparos el mismo día en que les fueran presentados, mandando a pedir los antecedentes o en su efecto el informe circunstanciado a la persona, autoridad o funcionario o empleado contra el cual se haya pedido amparo, quienes deberán cumplir remitiendo los antecedentes o informe dentro del perentorio término de 48 horas, más el de la distancia que fijará el tribunal en la misma resolución a su prudente arbitrio. Si dentro del indicado término no se hubiese enviado los antecedentes o el informe, el tribunal que conozca del caso deberá decretar la suspensión provisional del acto, resolución o procedimiento reclamado. Bueno, entonces vemos que los jueces y tribunales en su conjunto están compelidos a darle un trámite inmediato en el mismo día en que se interpone un amparo. Y ya vimos los efectos que contempla precisamente no cumplir con evacuar esas 48 horas, ¿verdad? Extremos que, como hemos dicho, están debidamente regulados en el artículo 33 de la Ley de Amparo. En tanto que el artículo 34 de la Ley de Amparo contempla la participación de terceros que pudieran tener interés en el amparo, de quienes el sujeto pasivo, o sea, la entidad que emitió la resolución o acto reclamado del amparo, darán aviso al tribunal para que manifiesten su interés y se les tendrá como parte en el proceso respectivo. Luego, el artículo 35 de la Ley de Amparo se refiere a la primera audiencia y dice lo siguiente: audiencia a los interesados, al solicitante, al Ministerio Público, a los terceros y a quienes tengan interés en la subsistencia o suspensión del acto, resolución o procedimiento, quienes en la vista que se han dado podrán alegar haciendo uso del plazo del término de ley. Insisto, así está regulado en el artículo 35, la primera audiencia. Veamos qué dice el artículo 35. Primera audiencia a los interesados y prueba. Esto se los expliqué yo ya en clase, pero vamos a reafirmar estos puntos que ya vamos en el propio trámite del amparo, el trámite procesal del amparo. Se ha interpuesto la demanda de amparo, se le ha dado trámite, ya la parte o la entidad contra quien se interpone el amparo, o sea, quien ejerce la legitimación pasiva, ha evacuado la audiencia por 48 horas. ¿Y qué es lo que sucede entonces? El tribunal señala la primera audiencia a los interesados y prueba. Y dice la norma ya indicada lo siguiente: recibidos los antecedentes o el informe, el tribunal deberá confirmar o revocar la suspensión provisional decretada en el auto inicial del procedimiento, la actuación que originó el amparo. Entonces vemos cómo claramente el artículo 38 nos habla que
podrá separarse de su propia jurisprudencia razonando la innovación, a lo cual no es obligatoria para los otros tribunales, salvo que lleguen a emitirse 3 fallos sucesivos contestes en el mismo sentido. Vemos que, por ejemplo, en la jurisdicción ordinaria, en materia civil, en materia penal, en materia laboral, es necesario para poder crear jurisprudencia que se emitan 5 fallos consecutivos y contestes, o sea, en el mismo sentido. En el caso en materia constitucional y en materia de amparo, para que se pueda sentar doctrina legal, es necesario que se den 3 fallos consecutivos y contestes, o sea, en el mismo sentido. En cuanto a los efectos relacionados con la procedencia del amparo, se dejará en suspenso el acto reclamado por el amparista o se declarará restablecida la situación jurídica afectada. Se fijará un plazo, el vocablo término que emplea la ley para que cese la demora, si ésta fuere de mero retardo en resolver o practicar determinadas diligencias o ejecutar algo que se ordenó de antemano, y si la acción de amparo se interpone por omisión de la autoridad en la emisión de la reglamentación de la ley, el Tribunal de Amparo resolverá fijándole las bases o elementos de aplicación esta al caso concreto según los principios generales del derecho, las costumbres y los precedentes para otros casos, la analogía de otros reglamentos y la equidad siguiendo el orden que el tribunal decida, según el texto final del artículo 49. Veamos qué dice el artículo 49 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. El artículo 49 dice lo siguiente. 46. Efectos del amparo. La declaración de procedencia del amparo tendrá los siguientes efectos: dejar en suspenso en cuanto al reclamante la ley, el reglamento, resolución o acto impugnados, y en su caso el restablecimiento de la situación jurídica afectada o el cese de las medidas. Inciso B dice fijar un término razonable para que cese la demora, si el caso fuere de mero retardo en resolver, practicar alguna diligencia o ejecutar algún acto ordenado de antemano. Inciso C, cuando el amparo hubiese sido interpuesto por omisión de la autoridad en la emisión de la reglamentación de la ley, el Tribunal de Amparo resolverá fijando las bases o elementos de aplicación de esta al caso concreto, según los principios generales del derecho, la costumbre, los precedentes para otros casos, la analogía de otros reglamentos y la equidad, siguiendo el orden que el tribunal decida. Vemos entonces, pues, cómo cuando se ordena y se omite en resolver, pues aquí el tribunal señala bajo qué aspectos debe de emitirse una nueva resolución. Bueno, hoy hablemos de la competencia. Recordémonos que la jurisdicción es única, es un atributo del Estado, y la jurisdicción en términos generales no es ni más ni menos que administrar justicia, o en otras palabras, la facultad que tienen los órganos jurisdiccionales de resolver las pretensiones de las partes, ¿verdad?, y dirimirlas. Esa es la jurisdicción. ¿Y qué es la competencia? La competencia no es ni más ni menos que la distribución de la jurisdicción. Y sobre ese tema, entonces, vemos cómo la competencia está debidamente distribuida entre los distintos tribunales, empezando desde la propia Corte de Constitucionalidad, siguiendo por la propia Corte Suprema de Justicia, siguiendo por las Cortes de Apelaciones, siguiendo por los juzgados de primera instancia y juzgados de paz, ¿verdad? Los juzgados de paz, pues, si no tienen competencia para conocer en materia de amparos. Pero hablemos entonces, y a la Corte de Constitucionalidad le corresponde conocer de amparos de única instancia. A esto se les denomina también amparos uniinstanciales, ¿verdad? Porque por encima de la Corte de Constitucionalidad no existe un tribunal superior que pueda conocer acerca de una apelación. La Corte de Constitucionalidad, de conformidad con los artículos 272, inciso B de la Constitución Política y el 163, inciso B de la Ley de Amparo, posee competencia, dice, para conocer en única instancia, en calidad de tribunal extraordinario de amparo, las acciones de amparo interpuestas en contra del Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, el presidente y el vicepresidente de la República.
En Guatemala, el amparo se encuentra regulado en los artículos 265 de la Constitución Política de la República y el octavo de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Aquí estamos ante el primer peldaño de la competencia, ¿no? Vemos cómo se fija claramente en qué casos tiene competencia la Corte de Constitucionalidad para conocer acerca de amparos de uninstanciales, o sea, de una única instancia, porque no hay, no hay otro tribunal que esté por encima de la propia Corte de Constitucionalidad. Y este tema está debidamente regulado, como lo hemos señalado, en el capítulo 2, que se refiere a la competencia, y en el artículo 11 de la propia Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Insisto, artículo 11 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, donde se encuentra debidamente regulado el tema de los amparos uninstanciales, ¿verdad? Se llaman uninstanciales porque son de única instancia. Bueno, ya hablamos del amparo provisional, de la suspensión y todo este tipo de asuntos que ya lo hemos venido relacionando. ¿En qué casos, dice, se puede otorgar el amparo provisional? Dice, durante el trámite del amparo puede otorgarse la suspensión provisional del acto reclamado, la que procede tanto de oficio como a instancia de parte. La suspensión provisional deberá quitarse entre otros casos y señala 4 casos concretos, ¿verdad? Y luego nos habla acerca de los principios rectores en materia de amparo, ¿verdad? Dice que la acción de amparo en Guatemala se encuentra revestida de una serie de principios rectores, entre los que se pueden mencionar los siguientes: de iniciativa o instancia de parte. El amparo no se acciona oficialmente, es indispensable que alguien lo promueva, ya sea por sí mismo o por mandatario. Les comentaba que en materia de amparo solo el acto inicial es de oficio y el resto de la tramitación del proceso de amparo debe ser, solo el planteamiento es rogado, luego el trámite de toda la consecución es de oficio. Luego el segundo principio que debe observarse es que de existencia de agravio personal y directo. Agravio, dice, es todo menoscabo u ofensa a la persona, sea físico o moral. Es persona porque debe concretarse específicamente en alguien, no es en abstracto, y es directo porque debe haberse producido, estarse ejecutando o ser de realización inminente. Y en tercer lugar tenemos, dice, relatividad de las sentencias. Es la llamada fórmula de Otero. Las sentencias solo surten efectos en relación con las personas que promovieron el amparo, jamás de otros. El principio se extiende a las autoridades. Las sentencias contraen sus efectos a las que fueron parte dentro del proceso como responsables, excepción que se hace cuando el Procurador de los Derechos Humanos actúa en protección de los intereses generales de los habitantes que le han sido encomendados. En cuarto lugar tenemos definitividad del acto reclamado, que eso ya lo hemos explicado, el principio de definitividad. Como el amparo es un medio de defensa subsidiario y extraordinario, que ya lo explicamos, no es un recurso, solo procede respecto de actos definitivos en relación con los cuales no exista recurso alguno cuya interposición pueda dar lugar a la modificación, revocación, anulación del acto, ¿no? En este caso, haber agotado los recursos administrativos y judiciales que establece precisamente la propia ley. Bueno, entonces hemos agotado lo que se denomina los amparos uninstanciales. Bueno, hoy hablemos de los amparos biinstanciales o de 2 instancias. De conformidad con el artículo 272 de la Constitución y el artículo 163, incisos C de la Ley de Amparo, la Corte de Constitucionalidad tiene competencia para conocer en apelación en todos los amparos interpuestos ante cualquiera de los tribunales de justicia. Vemos que si hemos interpuesto un amparo ante un tribunal de primera instancia, ante una corte de apelaciones, y nos es desfavorable la sentencia, podemos ocurrir por la vía de una apelación, ¿verdad? Y las apelaciones solo van a ser conocidas por la Corte de Constitucionalidad.
Los amparos distanciales que se tramitan ante los juzgados de primera instancia del orden común, las salas de las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia pueden ser apelados, conociendo la Corte de Constitucionalidad en segundo grado, tienen competencia para conocer en primer grado. Luego sigue el orden de la competencia y se nos habla de los jueces de primera instancia del orden común en sus respectivas jurisdicciones, quienes en este caso actúan constituidos en tribunales de amparo cuando estas acciones se interpongan en contra de los administradores de rentas, los jueces menores, los jefes y demás empleados de policía, los alcaldes y las corporaciones municipales comprendidos en el artículo anterior, los demás funcionarios, autoridades y empleados de cualquier fuero o ramo no especificado en los artículos que asignan la competencia. Y F, las entidades de derecho privado. Esta es la competencia que se le asigna precisamente a los juzgados de primera instancia y que tienen competencia para conocer de amparos que se enderezcan en contra de estas entidades o de estas personas. Luego, la competencia de las Cortes de Apelaciones. Las Cortes de Apelaciones del orden común en sus respectivas jurisdicciones, de conformidad con lo establecido en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, conocerán constituidos también en tribunales de amparo cuando ellos se interpongan en contra de los viceministros de Estado y los directores generales, los funcionarios judiciales de cualquier fuero o ramo que conozcan en primera instancia, los alcaldes y corporaciones municipales de las cabeceras departamentales, el Contralor General de Cuentas, los gerentes, jefes o presidentes de las entidades descentralizadas autónomas del Estado o sus cuerpos directivos, consejos o juntas rectoras de toda clase. Inciso F, el director general de Registro de Ciudadanos. Inciso G, las asambleas generales y juntas directivas de los colegios profesionales. Inciso H, las asambleas generales y órganos de dirección de los partidos políticos. I, los cónsules o encargados de consulados guatemaltecos en el extranjero. G, los consejos regionales o departamentales de desarrollo urbano y rural y los gobernadores. Y K, el procurador general de la nación. Contra estos, ¿verdad? Contra estas entidades tienen competencia para conocer de amparo las propias salas de apelaciones. Las salas de las Cortes de Apelaciones, Cortes Marciales, Tribunales de Segunda Instancia de Cuentas y de Contencioso Administrativo, ¿verdad? Conocerán también de los amparos ya indicados, ¿verdad? Así como contra el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. En tanto que la Corte Suprema de Justicia, como todos sabemos, con todos los magistrados y actuando en tribunal de amparo a través de la Cámara de Amparos y Antejuicios, ¿verdad? Conocerá precisamente de amparos que se promuevan en contra del Tribunal Supremo Electoral, en contra de los ministros de Estado o, licenciado, no tienen buena señal su transmisión. Bueno, aquí me está alguien quejándose que no tiene buena señal mi transmisión, posiblemente sea por el asunto del agua, me imagino yo que ha habido problemas de cortes de energía, en fin, pero todo lo que estoy señalando se encuentra debidamente explicado. Yo trataré de darles una copia de este asunto que estoy explicando, ¿verdad? Así que sigo indicando que la Corte Suprema de Justicia tiene competencia para conocer de amparos que se promueven en contra del Tribunal Supremo Electoral, los ministros de Estado o viceministros cuando actúen como encargados del despacho, el Procurador de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la República y los embajadores o jefes de misión diplomática guatemaltecos acreditados en el extranjero. En todos estos casos la competencia se asigna en primera instancia a tribunales de jurisdicción ordinaria. La Corte de Constitucional conoce en segunda instancia. Bueno, de conformidad con el artículo 66 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, en casos de apelación de autos recibidos los antecedentes, el tribunal resolverá dentro de las 36 horas siguientes. Si fuese de alguna apelación de la sentencia, se señalará día y hora para la vista entre los 3 días siguientes y se resolverá dentro de los 5 días inmediatos a esta. Con esto básicamente queda debidamente entonces establecido el conocimiento acerca de la competencia que tienen toda la estructura jurídica, empezando desde la Corte de Constitucionalidad, Cortes de Apelaciones, juzgados de primera instancia, de en qué asuntos pueden ellos conocer en amparos que se enderezan en contra de las instituciones ahí mencionadas. El día lunes, primero Dios, trataré de explicar
ya el trámite y explicaré cómo se elabora y se estructura un memorial en materia de amparo. Así que agradezco su gentileza y su educación en escucharme, y cualquier cosa estoy precisamente a las órdenes, y estaríamos platicando de manera presencial el día lunes. Así que muchas gracias y buenas tardes.